¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 15 de octubre, semana 28ª del tiempo ordinario, y la iglesia nos invita hoy a celebrar la memoria de una gran mujer. Se trata nada más ni nada menos que de Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la iglesia el camino de la perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos quién fue esta gran mujer. Santa Teresa de Ávila muere en el año 1582 en Alba. Es una mística española quien, junto con San Juan de la Cruz, fundó los frailes y monjas carmelitas reformados descalzos, por lo cual tuvo que soportar grandes tribulaciones. Autora de Camino de Perfección, Castillo Interior y una autobiografía, fue la primera mujer en ser declarada doctora de la Iglesia y patrona de España. Les invito a darse un paseo por la biografía de Santa Teresa, su historia, sus escritos, que realmente son de un valor inestimable y de una gran ayuda para el crecimiento espiritual. Felicidades a la familia teresiana en el mundo entero. Y hoy la primera lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por su eficacia, la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente
ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos está diciendo algo muy importante. El que me reconozca abiertamente. No se trata solo de decir, sí, yo soy cristiano, o de que los más cercanos a ti lo sepan, por tu piedad, por tu oración discreta, porque vas a misa. Aquí el Señor añade esta palabra, abiertamente. El Señor nos está invitando a ser, digamos, abiertos al mundo desde nuestra perspectiva cristiana. Para muchos, hoy en día, el cristianismo molesta porque dice la verdad. Y la verdad hoy parece que es más subjetiva que objetiva. Y la verdad cristiana molesta a muchas personas en su manera de pensar, las ideas que hoy se manejan, las ideologías que hoy andan en boga. Pero más allá de todo esto, el Señor nos dice que tenemos que ser abiertamente cristianos, dar la cara por Él. Muchos serían felices si el cristianismo se quedara en las sacristías, como a veces lo dicen, estas cosas de la religión que se queden en la iglesia, que se queden entre las cuatro paredes de un templo, pero que no tengan ninguna injerencia en la vida social, ni en la vida política, ni en la vida económica, ni se metan en las escuelas, ni nada de eso. Pero hemos visto con pasmosa realidad que cuando se trata de quitar a Dios de todas estas instancias, todo parece que se corrompe, porque se le quita la sal, se le quita lo que le da sabor a las cosas. Muchos quisieran un catolicismo, un cristianismo de sacristía, y nosotros no estamos llamados a hacer eso. Si los primeros apóstoles se hubieran quedado refugiados en las antiguas sinagogas o en las catacumbas romanas, ¿a dónde estaríamos nosotros ahora? El cristianismo está hecho para ser divulgado, difundido, para dar la cara por Jesús en todos lados, de una manera respetuosa, inteligente, sabia y sencilla. Porque como lo he dicho muchas veces, la religión no se impone, se propone. Y utilizando toda la dinámica de la que seamos capaces, ¿no? En la inteligencia, en el buen trato, en la manera como dar a conocer la realidad del Evangelio, podemos ganar muchas almas para Dios, pero no en la sacristía. Es lo que el Papa Francisco ha hablado acerca de una iglesia en salida. Durante algún tiempo, tal vez por tantas cosas por las que ha vivido la iglesia y la sociedad, puede que en algunos sitios la religión, la fe cristiana, haya quedado, digamos, un poquito agazapada. Pero ya es tiempo de volver a salir, de que el espíritu misionero nos envuelva y poder ir a otras latitudes, salir de nuestra comodidad y de ir a tocar puertas, a decirle a otra gente que el Señor está vivo, que Él sigue vigente, que su evangelio no ha muerto, que está vivo y que sigue siendo la gran solución para nuestras vidas en el presente y en el futuro. Me llama mucho la atención como el Señor dice que si no damos la cara abiertamente por Él en este mundo, Él nos negará ante los ángeles de Dios. O sea, lo que hagamos en este mundo tendrá repercusión en el más allá, en la vida eterna. Aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré
ante los ángeles de Dios. Nadie quiere que esto le pase, ciertamente, pero recordemos que no nos vamos a quedar en este mundo para siempre, que habrá un después, un más allá, y en ese más allá, que dura para siempre, hemos de querer ser reconocidos por Jesucristo ante no solo los ángeles de Dios, sino ante Dios mismo también. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor nos plantea aquí? Dar la cara por Jesús abiertamente, sin miedo y sin temores, porque de hecho el Señor nos enseñará lo que tengamos que decir en el momento que tengamos que decirlo y cómo vamos a decirlo. Hay un detalle interesante aquí cuando nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que siempre se ha hecho difícil interpretar este fragmento, pero se tiene como, digamos, idea primordial que esta blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que la negación de la compasión, de la misericordia, del amor de Dios. Negar la salvación que de Él nos viene. Apartarnos del amor de Dios y no querer recibir la salvación que Él nos da. En definitiva, es decirle no al amor de Dios. Y eso no se perdonará porque es no querer ser perdonados. Eso que no nos pase ni a ti ni a mí. Pidamos al Señor en este día y por intercesión de Santa Teresa de Ávila, una gran doctora y una mujer que aunque estuvo enclaustrada, también fue una visionaria en cuanto a expandir la fe y fundar monasterios carmelitas en la reforma del Carmelo, que nos ayude a tener ese espíritu misionero y ese no tener vergüenza ni pena para dar la cara, para testimoniar abiertamente nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo nos dirá qué decir y cómo decirlo en el momento oportuno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.